Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Mejías y voy a continuar la exposición hablando sobre las condiciones de trabajo según ATEL. ATEL, sus siglas significan accidente de trabajo y enfermedad laboral. De esta forma se da un seguimiento a los accidentes de trabajo y a las enfermedades laborales que se presenten en una empresa, de esta forma llevando una matriz para tener una estadística de lo que ocurre según este ítem. En el caso de la empresa que acerca de nuestro trabajo, ellos no tienen como una continuidad acerca de la fisioterapia laboral y un estudio de las condiciones de trabajo no lleva una estadística. Sin embargo, se recomendó dar una prevención en este tipo de aspecto, dividiéndolo en los operarios que tiene la empresa, que son los operarios de la máquina plana y los operarios de la máquina fileteadora. Los de la máquina plana, bueno, prácticamente es una acción similar. Lo que varía es la máquina y, digamos, la fuerza que se requiere para utilizar cada una de estas. Sin embargo, lo dividimos en que se deben realizar pausas activas, al menos cada 2 horas, una revisión del puesto de trabajo para verificar que éste tenga cierta condición ergonómica como prevención para alguna alteración muscular, una evaluación de la postura durante la jornada, evidenciando compensaciones musculares o posturas que pueden perjudicar al operario, y realización de estiramientos y actividad física como recomendación en el ámbito de su vida personal para llevar un estilo de vida más saludable, así como evitar posturas inadecuadas de forma prolongada en el puesto de trabajo. Y este tipo de aspectos lo dividimos, o bueno, lo seleccionamos en las patologías osteomusculares, de acuerdo a que este tipo de operarios o trabajadores muy probablemente se enfoque en ese tipo de ámbito. Entonces lo colocamos como mialgias, lumbalgias, cervicalgias, de acuerdo a la postura que tuviera, lesiones o síndrome de sobreuso por la utilización de las máquinas. Constantemente están en movimiento, sobre todo en las articulaciones de las manos, puede haber un túnel carpiano a largo plazo, retracciones musculares a nivel de miembros inferiores, de acuerdo a la postura que adopten y al puesto de trabajo que tengan. Con respecto a las condiciones de salud y el profesiograma, había una matriz, un cuadro para especificar donde se dividían las áreas en donde están los operarios de máquina plana y los operarios de máquina fileteadora. Los cargos de cada uno, pues, es el uso o la realización del tema de coser. Es una empresa textil, cada uno con su implemento de trabajo. Dentro de las actividades, se realizaría en la máquina plana costuras básicas en la mayoría de las prendas a través del uso de la máquina plana, y en la fileteadora son costuras que consiste en entrelazar un hilo y 2 hilazas. Es un tipo de costura llamado sobrehilado que requiere un poco más de manejo y movimiento constante de nuestras manos. Dentro de los riesgos considerados, una posición sedente prolongada, que comúnmente esa es la que van a realizar, movimientos repetitivos. Esto va a ocurrir, sin embargo, se puede prevenir una alteración de la zona utilizando este tipo de implementos como las pausas activas, los estiramientos y un puesto de trabajo ergonómico. Y la iluminación del puesto de trabajo. Normalmente las personas que trabajan en esto no suelen ser tantos adultos jóvenes, sino un poco más mayores, y es bastante importante que la iluminación del puesto de trabajo sea la adecuada para que no tengan que forzar su vista. Los exámenes médicos en esta empresa no se realizan periódicamente, no tienen un registro constante de esto. Sin embargo, se recomendó, y hallazgos a encontrar: lesiones inflamatorias musculares, lesiones por sobreuso y afectaciones en la parte visual. En el caso del concepto médico y los informes que estos emplean, básicamente es para generar un registro al trabajador y que éste tenga un sustento de lo ocurrido. Sin embargo, hay casos como las restricciones médicas ocupacionales,
que se define como circunstancias, actividades o todo aquello que el paciente no deba realizar en su jornada laboral. Este da un certificado emitiendo la restricción que tiene ese trabajador. O por otro lado, una reubicación laboral que también es emitida por un médico, debería de tener la especialidad en salud ocupacional, estando relacionada con la estabilidad laboral reforzada, pues despliega la reincorporación y permanencia en el empleo del trabajador, luego de padecer alguna limitación física, sensorial o psicológica. Quiere decir que no se le va a quitar su puesto en la empresa, sin embargo, se puede modificar las funciones a emplear para que este no se vea perjudicado en su salud. Las condiciones de salud, según PVE, que son los programas de vigilancia epidemiológica, ayudan a recolectar de manera sistemática unas matrices y tener una permanente información acerca de la salud de los trabajadores, al cual permite modificar, cuantificar y monitorear acerca de los riesgos y las condiciones de salud que estos tienen. En el caso de esta empresa se da la recomendación de empezar a implementar esto, hacer un formato donde se especifiquen las matrices estadísticas, donde se contemple información acerca de la salud de los trabajadores y hacer un monitoreo al menos cada año para garantizar que estos se encuentren en la mejor manera. El programa de rehabilitación y reincorporación laboral, bueno, en esto hay un punto a acotar, que en el mundo cada año se lesionan por condiciones laborales, se lesionan aproximadamente 100 millones de trabajadores y se informan 200.000 muertes. Esto es 100% en la mayoría de los casos prevenible utilizando la dotación, los equipos respectivos, en caso de constructores, el casco, en caso de las personas que están en cocina, los guantes para evitar quemarse. Hay miles y miles de maneras de prevenirlo, sin embargo, no siempre se emplea la obligatoriedad de utilizar este tipo de indumentarias. En el área de nuestra empresa, la enfermedad musculoesquelética es la que más vamos a ver evidenciada muy probablemente. Esta puede diferir según la severidad, la evolución, puede llegar a causar una discapacidad, representa un alto costo social que se traduce en incapacidades, tratamientos, terapias y una repercusión en la producción de la empresa donde este trabajador labora. Sin embargo, como mencioné antes, estas son prevenibles. En el ámbito de la fisioterapia, al momento de la reincorporación laboral, es importante hacer saber que los empleados se ven afectados por cualquier afectación que estos tengan. Entonces es importante no solamente la parte física, sino también la emocional. Ahí hay un equipo multidisciplinario entre psicología y fisioterapia, medicina, dependiendo de la patología obviamente que tenga el paciente, el trabajador. Sin embargo, por el área de fisioterapia, teniendo en cuenta una lesión muscular que ya haya pasado su parte de analgesia y el reposo, es importante realizar en estos operarios que trabajan con máquinas y utilización constante de sus manos un fortalecimiento de la musculatura, tanto la afectada como la no afectada, teniendo en cuenta, no sé, un túnel del carpo, una tendinitis, una tendinosis, un fortalecimiento, obviamente luego de la etapa de la analgesia y del reposo respectivo. El uso de implementos de estabilizadores si es necesario. Hay personas que recomiendan utilizar rodilleras, muñequeras para estabilizar la articulación durante la actividad. Estiramientos activos de forma integral, no solamente del área afectada, sino de manera integral, ya que la postura adoptada por esos trabajadores suele afectar su salud. Y por el área de la psicología es importante una charla, puede ser integral con los otros trabajadores o de forma interpersonal, donde hablan sobre las consecuencias que llevó la patología en su vida o que aún mantiene, si te dejó alguna secuela. Dentro del programa de ergonomía enfocado en el área de los operarios, entre un 60 y 90% de la población sufrirá dolor de espalda en algún momento de su vida a consecuencia de su puesto de trabajo.
Por esto es importante señalar acá, en estos operarios, por ejemplo, su área de trabajo, yo creo que es la que más puede perjudicar no solamente el trabajo que realizan. Entonces, la silla, la altura de la silla con respecto a la mesa debe ser adaptable. Además, es aconsejable que la altura de la mesa esté alineada con respecto a los codos del trabajador, la alineación de la espalda, la almohada lumbar para estabilización, y por otro lado, realizar de manera dentro de las labores, sin embargo, hacer ese tipo de pausas con higiene postural, cambios de postura, evitar este tema de las posturas prolongadas, la distancia adecuada con las máquinas textiles entre la silla, la mesa y la máquina, la utilización de las manos en esta, y ubicar un sitio en la empresa donde el trabajador tenga para su descanso. Normalmente los trabajadores tienen descansos, breaks, hora de almuerzo de 15 a 20 minutos, media hora, según la empresa lo indique. Y estas zonas son importantes para ellos. Y por último, el programa de riesgo psicosocial. Este programa parte de la relación que existe entre las condiciones psicosociales y los síntomas de estrés que experimentan los trabajadores, ya sea en su zona de trabajo o de manera extralaboral, y sus repercusiones en los índices de ausentismo laboral, rotación de personal, accidentes de trabajo y enfermedades. Por lo tanto, una de las maneras que estuvimos estudiando para este tipo de cosas es realizar un seguimiento de datos, entonces estudiar los datos sociodemográficos y ocupacionales de los operarios, realizar encuestas del nivel de estrés y encuestas de riesgo psicosocial extralaboral, donde se incluían ítems como el transporte del trabajo a casa, problemas familiares, integración familiar o no, número de hijos, y de esta manera determinar, distribuir los casos de los operarios y realizar charlas integrales con inclusión de pausas activas en estas, como para en modo de separar un poco lo laboral y estimular ese tipo de actividades psicosociales que son buenas para los trabajadores, y así estimulan también su manera de trabajar, su enfoque. Y por último, aplicación de ciertos incentivos. En la mayoría de las empresas ocurre que se hace celebración del Día de la Mujer, el Día del Hombre, el cumpleaños, un detalle o alguna actividad en ese tipo de días en el año, lo cual se aplica como incentivo y ayuda a los trabajadores a motivarse dentro de la empresa y mejorar como dentro de sus labores, como comprometerse con sus labores.